Muchos datos interesantes nos deja la clasificación de la Unión Ciclista Internacional hecha pública en el día de hoy y que cumple ya 10 semanas en esta temporada 2025. Top, y arrancamos esta contrarreloj individual con las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy 18 de marzo. Y lo hacemos precisamente analizando los datos que nos deja tanto en condición individual como de equipos, así como de naciones, el ranking de la Unión Ciclista Internacional. Llama la atención que hay algunos corredores que han tenido caídas sumamente llamativas, otros que han subido de puestos, y veremos cómo está América Latina con respecto al resto de los equipos, corredores y naciones. Todo esto en el fin de semana en el que se disputará el primer monumento de la temporada, que no es otro que la Milán-San Remo. Arrancamos precisamente analizando los datos que nos deja de manera individual esta clasificación de la Unión Ciclista Internacional hecha pública en el día de hoy. Tadej Pogačar sigue siendo el líder, esa no es ninguna sorpresa, con esos 12.080 puntos que ha acumulado a lo largo de estos 12 últimos meses. Pero el primero de los cambios se produce en el segundo puesto del ranking. Jasper Philipsen, el corredor del Alpecin, ha adelantado por obvias razones a Remco Evenepoel, que no ha podido competir en estos últimos meses tras su accidente. El corredor del Alpecin tiene 5.125 puntos por delante de los 5.064 que tiene Remco Evenepoel. El cuarto es Mathieu van der Poel, que mantiene esa posición. El corredor holandés también del Alpecin. Ha subido un punto Mark Hirschi, el corredor suizo del Tudor, de la misma manera que Ben O'Connor ha perdido esa casilla del Jayco Alula con el corredor suizo. Primož Roglič sigue séptimo, mejorando también una casilla, al igual que el eritreo Biniam Girmay, la gran sorpresa de esta clasificación. El corredor del Intermarché con 3.255 puntos adelanta a Jonas Vingegaard, que ha bajado 2 casillas hasta el puesto número 9, el corredor del Visma con 2.996 puntos. En cuanto a los latinoamericanos, tenemos que fijarnos en que el mejor de ellos es Richard Carapaz, que en el puesto 23 tiene 2.083 puntos. El segundo también es ecuatoriano, en el puesto 28, que es Jonathan Narváez, el corredor del equipo de los Emiratos, con 1.902. En cuanto a los corredores colombianos, tenemos que destacar a Daniel Felipe Martínez, que ha perdido varias posiciones, está ahora en el puesto 41, en el 56 Santiago Buitrago, en el 84 Egan Bernal, que tras su caída en la carrera de Jaén ha dejado también 15 puestos en la clasificación con 1.023 puntos. En el puesto 111 está Einer Rubio con 847, en el 139 Fernando Gaviria, y el que mejor se ha comportado en las últimas semanas es Harold Tejada, que sube hasta el puesto 180, recuperando 34 puntos con 562 puntos. En cuanto a Venezuela, Luis Aguilar sigue siendo el mejor de ese país con el puesto 98, mientras que en Uruguay hay que destacar la gran ascensión de Eric Fagundes hasta el puesto 179, mientras que su compatriota Tomás Silva está muy bien situado en el lugar 128. Y por Argentina, Eduardo Sepúlveda ocupa el puesto 525 de esa clasificación de la Unión Ciclista Internacional. En cuanto a los equipos, hay que resaltar, como decíamos ayer, que la lucha por la ascensión y el descenso se está comprimiendo cada vez más y que serán los 18 primeros que tengan la mejor puntuación los que se quedarán en la clasificación de la Unión Ciclista Internacional World Tour para el próximo trienio, independientemente de si tenían categoría Pro Team
o World Tour. Los 18 primeros que saquen el mayor número de puntos serán los que obtengan la licencia para el próximo trienio. Esto es también sumamente importante por la lucha que están manteniendo equipos como el 1X Mobility, que tiene categoría Pro Team, de la misma manera que dos de los equipos que prácticamente ya están ascendidos, como son el Israel Premier Tech y el Lotto, que este año ha tenido dificultades para conformar un equipo en condiciones, y que con la situación de Arnaud Delis también vienen arrastrando algunos problemas, algunas dificultades, porque el corredor que en este momento debería estar disputando gran cantidad de esos puntos, pues no puede hacerlo por enfermedad y porque no se ha terminado de recuperar tras lo que sucedió en L'Étoile de Bessèges, donde sufrió un accidente y a partir de ahí ha ido teniendo sucesivos problemas, ya no solo físicos, sino también médicos, y esto no ha permitido que el corredor belga hiciera una temporada como estaba prevista en estos últimos días. Así que llama mucho la atención lo que tiene que ver con esa clasificación de los equipos que prácticamente estaban ya clasificados, porque mientras el Lotto viene en declive, el Israel está ascendiendo e intentando garantizar el mayor número de puntos posibles para conseguir llegar lo más alto en esa clasificación, y prueba de ello es lo que está sucediendo en la vuelta al Tour de Taiwán, donde son dominadores de la carrera. En cuanto a las naciones, pues hay que destacar lo que hemos venido contándoles en las últimas semanas, y es que el mejor país es lógicamente Bélgica, seguido de Eslovenia, y en tercer lugar está España. En América Latina llama la atención que el corredor más importante, es decir, lo mencionábamos antes, Richard Carapaz, hace que su país sea el tercero, porque en el capítulo de América se incluyen también los países de Norteamérica. Esa es la razón por la cual el mejor de la clasificación en América Latina es Matteo Jorgenson, el corredor que venció en la París-Niza. Tiene ahora 2.708 puntos. El corredor del Visma es el mejor en esa región, por delante de Richard Carapaz y de Jonathan Narváez. También hay que destacar en esa clasificación a Sheffield, que ha subido muchísimos puestos, de la misma manera que lo ha hecho Derek G, el corredor canadiense. En cuanto a los equipos de América Latina, sigue siendo el mejor de momento el Team Medellín, y el segundo es el Movistar PC de Ecuador, mientras que el NU Colombia ocupa el tercer lugar en esa clasificación por equipos. Y como les decíamos, por naciones, en los Estados Unidos son el primero de los países, Colombia ocupa el segundo lugar y Ecuador es el tercero. Todo esto, como les venimos contando, tiene varios elementos de juicio que son muy importantes, porque en el capítulo de América Latina, por ejemplo, el equipo de desarrollo del Trek es el que venía teniendo mejores puntuaciones hasta el año pasado, debido precisamente a que las clasificaciones que se van haciendo por las secciones no se hacen con año de 12 meses, sino año calendario. Esa es la razón por la cual el equipo del Team Medellín sigue siendo el líder en el capítulo de América Latina. Y llama la atención en el capítulo de equipos que mientras el Emirato sigue siendo el mejor en la clasificación general, el Movistar bajó hasta el puesto número 6 después de haber estado entre los tres primeros. El segundo sigue siendo sorpresivamente el equipo del XDS Astana, que está haciendo una temporada fabulosa, y no en vano uno de sus corredores, Cristian Scaroni, es uno de los que en el ranking individual figura con uno de los saltos más importantes, con casi 64 puestos en las últimas semanas, pese al accidente que sufrió en la Strade Bianche y que no le permitió al corredor italiano pues disputar esa carrera. Así que con todos estos elementos podemos decirles que ya empieza a verse un panorama más o menos claro de cuáles son los corredores que se encuentran en mejor forma en esta temporada, y llama poderosísimamente la atención ese bajonazo que ha tenido Jonas Vingegaard, pese a haber
haber ganado la Volta al Algarve. Lo que pasó con la París-Niza le ha penalizado y ha quedado en ese noveno lugar, muy distante de Tadej Pogačar, que sigue siendo el líder destacadísimo con esos 12.080 puntos en la clasificación general. Así que con toda esta información esperemos que los resultados se den para todos los corredores de la mejor forma posible, y mientras tanto los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.